Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo. Esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera, gozándonos en un Shabbat más, en una nueva parashá, la parashá número 3, Lech Lecha, la cual está en el libro de Bereshit, capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 17 y versículo 27. Un significado para esta parashá es vete de forma ampliada, o vete a ti mismo, o vete por tu propia causa, o vete tú. Y hacemos una introducción de lo que vamos a estar hablando, porque esta parashá es extensa, abarca casi 5 capítulos, y entonces no podemos discutir todo en un solo momento, ¿verdad? Que estamos aquí para llevar esta parashá. En estos 5 capítulos habla de que Yahweh habla con Abraham diciéndole que se vaya de su tierra, de su lugar de nacimiento y de la casa de su padre a la tierra que él le va a mostrar. Y allí le dice que hará de Abraham una gran nación. Abraham y su mujer Sarai, acompañados por su sobrino Lot, viajan a la tierra de Canaán, donde Abraham construye un altar y continúa difundiendo el mensaje de Abba. La hambruna causa que el primer Yahudí viaje a Egipto, donde la hermosa Sarai es llevada al palacio del faraón, y Abraham se escapa de la muerte porque se presenta como hermano y hermana. Una plaga evita que el rey egipcio toque a Sarai y ella lo convence de que debe devolverle a Abraham y compensarlo con oro, plata y ganado. Y de vuelta en la tierra de Canaán, Lot se separa de Abraham y se establece en la malvada ciudad de Sedón, donde es capturado cuando el ejército de Kedorlaomer y sus 3 aliados conquistan las 5 ciudades del valle de Sedón. Abraham sale con una pequeña banda a rescatar a su sobrino, derrota a los 4 reyes y es bendecido por Melquisedec, rey de Salem, de Jerusalén, el cual todo el mundo piensa que es Yeshua. Elohim sella el pacto entre las partes con Abraham, donde el exilio y la persecución, la luz del pueblo yahudí, les son informados y la tierra Kadosh es asignada a ellos como su herencia eterna. Aún sin hijo, 10 años luego de su arribo a la tierra, Sarai le dice a Abraham que se case con su sirvienta Agar. Agar concibe, se vuelve insolente hacia su señora y se escapa cuando Sarai la trata duro. Un malach, un ángel, la convence de retornar y le dice que su hijo será el padre de una nación numerosa. Ismael nace en el año 86 de la vida de Abraham. 13 años después, Yahweh cambia el nombre de Abraham por Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai por Sara, que es princesa, y promete que tendrán un hijo. De este hijo, a quien debe llamar Isaac, que es significado de se reirá, y surgirá la gran nación con la cual Yahweh establecerá su pacto especial. Abraham es mandado a circuncidarse a sí mismo y a sus descendientes como una señal del pacto entre tú y yo. Eso es prácticamente todo lo que está en todos esos capítulos. Hicimos un resumen breve, ¿verdad? Porque esta parashá es bien extensa y he pensado, ¿verdad?, tomarlas por parte para así poder desarrollar todo lo que está en esos 5 capítulos. La Torá es conocida como el libro que ha marcado el destino del pueblo de Israel. Y prácticamente casi toda la literatura creada y escrita por Yahudí siglo tras siglo no es más que el estudio y la interpretación de la misma Torá. Ahora bien, en los capítulos anteriores, 11 en total, no hay ninguna referencia al pueblo de Israel, excepto la del nacimiento de Abraham. Y es por eso que probablemente que el comentarista Barbanel dice que en la Torá existen 3 comienzos. Y efectivamente podemos distinguir 3 etapas siguiendo la senda abierta para nosotros por él. ¿Cuáles son estas sendas? Número 1, Adán. Adán fue el comienzo de la humanidad. Noé o Noé, llamado hombre justo, que sería el comienzo del ser humano enfrentando las serias dificultades que se le presentan como un ente moral y ético, o sea, sadik en hebreo, que es justo. Y número 3, Abraham o Abraham, como el hombre que llega a la fe en Abba
y el amor para con él, que transmitirá entonces esto a quién, a Isaac y Jacob, que son los patriarcas de Israel. Entonces la historia de Israel nace con una promesa. La promesa formulada por Yahweh a Abraham cuando le dice en Bereshit, capítulo 12, versículo 7, a tu descendencia daré esta tierra. A partir de este momento, la tierra de Israel para el pueblo en el nombre de Elohim de Israel serán las columnas que sustentarán toda la historia del pueblo y desde antaño hasta el día de hoy. Por otra parte, esta promesa será la que determinará el carácter del pueblo de Israel. En la arena de los techos, la historia de los patriarcas es una educación con paciencia. Cada gran cosa se desarrollará lentamente y enfrentando ¿qué? Obstáculos. Abraham alcanza los 100 años antes de ser progenitor de su hijo Isaac, sin cuyo nacimiento toda la promesa no va a tener ningún tipo de razón de ser. Isaac, por su parte, esperará pacientemente 20 años antes de que su esposa Rivka dé a luz a su hijo Jacob. Y Jacob, por su parte, deberá trabajar arduamente durante 2 periodos de 7 años, cada uno antes de ¿qué? Antes de desposar a Rachel, madre de Joseph, su hijo preferido. Más aún, Isaac habrá de enfrentar su sacrificio no consumado y Jacob deberá huir ante su hermano que busca su vida misma, Esaú, y Joseph durante muchos años fue considerado como muerto por su padre Jacob. En síntesis, la vida de cada patriarca ha consistido en una cadena de demoras angustiantes, juicios y aflicciones. No obstante, y a pesar de estas vicisitudes, Abraham, Isaac y Jacob no tienen duda acerca de su destino o de las promesas divinas. ¿Por qué? Porque no dudaron. Entonces entramos de lleno al capítulo 12, versículo 1, donde dice: y Yahweh dijo a Abraham, vete de tu país, de tu lugar natal, de la casa de tu padre, a la tierra que habré de mostrarte. La Torá nos presenta el primer mandato que aparece escrito a Abraham. En este capítulo el mandato aparece como revelación de Elohim a Abraham. Y el Tanaj mismo dice acerca de Abraham en Nehemías, capítulo 9, versículos 7 al 8. Tú eres Yahweh Elohim, que elegiste a Abraham y lo sacaste de Ur en Caldea, le conferiste el nombre de Abraham y comprobaste la sinceridad de su corazón, concertaste con él el pacto. De acuerdo a esto, el llamado a Abraham es un acto de elección. Sin embargo, Maimonides, basado en los Midrashim, nos presenta a Abraham como culminación y reversión de un proceso de idolatría y paganismo que había empezado en los albores de la historia bíblica. La idolatría fue apoderándose de todas las mentes en las generaciones sucesivas hasta que nació la columna del universo, que es Abraham, nuestro patriarca. Cuando hubo crecido este coloso, empezó a reflexionar hasta que a la edad de 40 años reconoció a Abraham, ¿a quién? A su creador. Entonces ahora entendemos, de acuerdo a esta fuente, que la elección de Abraham no había sido casual, sino que se debe a la poderosa fe que éste descubre por sí mismo, negando la idolatría y el paganismo que había sido una parte de su vida. Cuando dice vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre, Abraham entra en la historia de la fe mediante actos de renunciamiento, renunciación no voluntaria, sino pedida por mandato divino. Entonces debemos aprender de esto, que no puede existir fe en Yahweh si el hombre no está dispuesto a renunciamientos, y aún de las cosas que le son tan caras como país, lugar natal, casa paterna. Y es de notar que Abraham ya había empezado a migrar hacia la tierra de Canaán. Eso lo vemos en el capítulo 11 y versículo 31.
Pero el mandato esta vez es que lej leja, vete tú solo. Lej leja, vete tú solo. Rambam, basado en eso, dice que para que el ser humano pueda recibir un mandato divino debe antes demostrar un despertar espiritual emanado de lo íntimo de su ser, y esto es lo que provocará, o sea, la atención de Abba, el Altísimo, para esta persona. Y según Abarbanel, Abraham tendrá que separarse, alejarse de los factores que podían impedirle la realización plena de su fe. Por ejemplo, el lugar natal, que implica dejar aún a personas amigas, y eso es parte de la prueba. Cuando nosotros vemos aquí que él le dijo, lej leja, vete tú solo, el mandato fue cumplido a medias. Porque Abba le dijo, vete tú solo, pero él ¿qué hizo? Él se llevó a la mujer, se llevó a su sobrino, se llevó un montón de almas. Bueno, él arrastró con Raimundo y todo el mundo y Villegas el que llega. Pero esa no era el mandato. El mandato era, vete tú. Entonces, le dijo, a la tierra que habré de mostrarte. Quiere decir que en su viaje, él lo conduciría al lugar que había elegido. Pero tal vez está insinuando en las palabras que habré de mostrarte que allí se manifestará Yahweh, ya que es la tierra destinada para la revelación de Yahweh y no la tierra en donde él había estado viviendo hasta ahora. Capítulo 2 y versículo 2 dice, te haré un pueblo grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Estas promesas fueron formuladas a Abraham para disipar las dudas generadas por su partida. La fe no es la anulación de la personalidad, ya que la misma gente duda. Lo importante es que el hombre no anule las dudas, sino que las equilibre. La fe es para seres vivientes y no para cadáveres. Por lo tanto, la misma genera que conflictos y duda. La grandeza del ser humano será partir hacia su destino a pesar de sus dudas. Cuando te dan un mandato, tú, ay, pasaré por esto, comienza la especulación. Y cuando comienza la especulación, puede ser, quizás, a lo mejor, esto, ahí es entonces que tú comienzas a dudar. Pero entonces, a pesar de que tú tengas duda, tú tienes que, ¿qué? Caminar, seguir hacia tu destino. Le dijo, y sé bendición. La finalidad de esta palabra de Abraham está insinuada en estas palabras, y sé bendición. Cuando él haya partido, será bendición entre los pueblos, al enseñarle la fe verdadera, de manera que el mundo llegue a su perfección a través de él. El poderoso le hizo saber que su providencia estará con los hombres que acepten su enseñanza y aprendan su fe. Bendición para los pueblos, que significa el conocimiento del oír para toda la humanidad. Y este conocimiento no puede ser patrimonio de un grupo de personas, ya que a través de Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra. Capítulo 2 y versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Vemos aquí como Abraham está puesto como un punto de mira para las demás naciones. Su bienestar o caída dependerá a la larga de su manera de tratar a los hijos de Abraham, los Yahudí. Aunque Ismael fue descendiente físico de Abraham, esta promesa no fue dada para sus hijos, los árabes, como está escrito en donde, Génesis 21:10. Dice, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. También está escrito en Números, capítulo 24, versículos 5 y 9. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Bendito los que te bendigan y maldito los que te maldigan. ¿Qué vemos aquí? Que la misma bendición y la maldición que fue pronunciada sobre Abraham es aplicada sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, hay una bendición especial para los hijos de Ismael, según vemos en el capítulo 17 y versículo 20. Y en cuanto a Ismael, te he oído
He aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Al que te maldiga, mientras que la promesa de bendición para los que bendigan a Israel está pronunciada en plural, la promesa de la maldición está puesta en singular. La maldición cae sobre cada persona que hable mal de Israel y el pueblo yahudí. La historia nos enseña que aquellas naciones que han tratado bien al pueblo yahudí han prosperado y que las naciones que han maltratado a los yahudí han tenido que sufrir las graves consecuencias de sus hechos. Y eso lo vemos cuando ¿qué? Cuando Chávez maldijo a Israel, ¿desde dónde? Desde sus entrañas. ¿Dónde le dio un cáncer? En sus entrañas. ¿Por qué? Porque lo maldijo. Y esto no es que está escrito en la Torá y fue en tiempo pasado, en tiempo antiguo. Es que esto continúa vigente. Al que te bendiga, el que bendiga a Israel será bendecido, y al que maldiga a Israel será maldecido. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo que Yahweh escogió. Es el poderoso de Israel. No dice el poderoso de Puerto Rico, el poderoso de Japón o el poderoso de China. Dice el poderoso ¿de qué? De Israel. Cuando dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Otra posible traducción es, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Vemos el cumplimiento de esta promesa en Romanos capítulo 11, versículo 17 al 18, donde está escrito, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Cuando un gentil se arrepiente de sus pecados para entregarse al Elohim de Israel, es cortado de su árbol original de manera espiritual. Su pueblo gentil, el injertado dentro del olivo cultivado, cuya raíz es el Mashiach, según Isaías 11:10, 53:2, Romanos 15:12 y Gilgalut, Apocalipsis, Revelación 5:5. Familias, uno dice familia. La palabra hebrea traducida como familia es mishpahá. No se refiere a lo que llamamos núcleo familiar como padre, madre e hijos, sino a una familia que incluye a los abuelos, los tíos, los primos y demás. La palabra hebrea para el núcleo familiar es bait, normalmente traducida como casa, según el capítulo 12:1, donde la casa no se refiere a un edificio, sino a la familia de su padre. En el Salmo 22:27 hay una profecía que habla del cumplimiento de esta promesa. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán a Yahweh, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Miren qué hermoso. Capítulo 2 y versículo 4 dice, entonces Abraham se fue tal como Yahweh le había dicho. Esta salida de Harán constituye la tercera prueba grande en la vida de nuestro Padre. La fe se basa en la palabra del poderoso. Abraham confiaba en la promesa y salió en obediencia, como está escrito en Hebreos capítulo 11 y versículo 8, que dice, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Capítulo 12, versículos 6 al 7 dice, atravesó Abraham el país hasta el lugar de Shechem, hasta el planicie de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y Yahweh se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y entonces él edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. Shechem significa hombro, cerviz o nuca, y en relación con levantar una carga. Moré significa también maestro.
La primera experiencia espiritual profunda que tuvo Abraham después de haber obedecido al poderoso al salir de Mesopotamia fue una aparición del poderoso en Shechem y Moré. Y esta experiencia le marcó tanto que tomó la decisión de edificar en ese lugar un altar. Y ese altar representa la primera experiencia en la vida de la fe de todos los que van a ser contados por Elohim como hijos, que se trata de la entrega del yo. El altar es un lugar de sacrificio. Un animal es ofrecido como representación del hombre. La ofrenda de ascensión, que es el holocausto, simboliza una entrega total. Y el altar es el lugar donde la voluntad del hombre se somete a la voluntad del poderoso. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces, la historia posterior a Abraham nos muestra que Shechem llegó a ser un lugar de grandes decisiones para sus descendientes. Donde vemos eso en Bereshit, capítulo 33, versículos 18 al 20, Génesis 28, 20 al 21, en el 37, 12 al 17. También lo encuentra en Josué 24, 1, 14 y 27, Jueces, capítulos 21, 19 y Primera de Reyes 12, 1 y 12, 25. Shechem fue elegido como un lugar de refugio, según Josué 27. Y José fue sepultado en Shechem, esperando la resurrección de los muertos, y su tumba se encuentra allí todavía al día de hoy. Josué 24, 32. Así que Shechem representa en la vida de Abraham el lugar de conversión, el lugar donde muere de sí mismo y reconoce al Creador como su único Elohim verdadero. Y es el lugar donde Yahweh le prometió por primera vez que su descendencia recibiría esa tierra. De la misma manera como Abraham tuvo esa experiencia, todos los que en el día del juicio van a ser finalmente contados como sus hijos, tendrán que tener la misma experiencia. Todos sus hijos tendrán que pasar por Shechem, donde reconocen al Elohim único y mueren de sus propias vidas en el primer altar. Como hemos dicho, Shechem significa cerviz, hombro o espalda, y viene de una raíz que tiene que ver con inclinarse para levantar una carga sobre su espalda. Esto nos lleva a pensar en el momento cuando el Mashiach se inclinó para llevar sobre sus hombros el madero sobre el cual iba a ser sacrificado para redención eterna de todos los hijos de Abraham. Entonces, Shechem simboliza la muerte de Yeshua. Fue el primer lugar donde Abraham tuvo que pasar para poder ser el padre de la gran nación y obtener la tierra de Israel. La muerte y resurrección de Yeshua es la base sobre la cual Yahweh entrega la tierra a los hijos de Abraham. Cuando habla de el planicie de Moré, junto a Shechem está la llanura de Moré. Moré significa maestro y viene de una raíz que significa fluir, poner, echar, tirar, señalar o enseñar. Y es la misma raíz que se encuentra en la palabra Torah. Así que cuando Abraham primero tuvo la experiencia profunda de conversión en Shechem, al mismo tiempo tuvo la experiencia de lo que implica tener un moré, un maestro que le enseñaba la Torah. La Torah es algo que marca la diferencia entre lo kadosh y lo común, lo verdadero y lo falso, luz y tiniebla, y vida y muerte, y así por el estilo, ¿verdad? Entonces Yahweh le enseñó los mandamientos a nuestro padre Abraham, como está escrito en Génesis capítulo 26, versículo 5, Bereshit 26, 5. Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Ve qué fácil se le hizo a él? Él cumplió lo que el poderoso da. Y en ese tiempo había mandamientos. Bueno, había mandamientos porque Abba dice que él le obedeció. ¿Obedeció qué? Los mandamientos, los estatutos, sus leyes. Entonces más adelante, después de la entrada en la tierra, los hijos de Israel tuvieron que marcar la diferencia entre la bendición y la maldición, precisamente en el valle de Moré.
En el norte tenían el monte Ibal, que representa la maldición, que es producida por la desobediencia a los mandamientos, y en el sur tenían el monte Gerizim, que representa la bendición por obedecer los mandamientos, según Devarim 11, 26, 32, 27, 12 y Josué 8, 33. Moré es el lugar donde se reconoce la Torah del Poderoso como el patrón de nuestra vida. Y Moré representa también a Yeshua HaMashiach como el gran rabino, nuestro gran maestro, que enseña a sus seguidores Yahudí a vivir según la Torah que fue dada en Sinai, según Matitiyah, Mateo 5, 17 al 20. ¿Qué dice? No penséis que he venido para abolir la Torah o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña ni una tilde de la Torah hasta que todo se cumpla. O sea, una chiquitita. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los Shamayim. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, o sea, no es solamente usted decirlo, es practicarlo. Los guarda y los enseña. Y lo enseña y lo guarda. Entonces, ¿qué dice? Este será llamado como grande en el reino de los Shamayim. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los Shamayim. ¿Y qué nos enseña? Enseña a sus seguidores, no Yahudí, a obedecer aquellos mandamientos de la Torah que son para ellos, especialmente por medio de sus representaciones para las naciones, que es Shaul, según Hechos 22, 21, Romanos 15, 16 y Gálatas 2, 7 al 9. Combinando los dos lugares, Shehem y Moré, vemos también una conexión entre nuestra aceptación de la muerte del Mashiach y la aceptación del Mashiach como nuestro maestro de Torah. ¿Cuántos dicen amén? Shehem y Moré representan los dos pasos para ser salvo, como está escrito en Romanos 10, 9 al 10. Si confiesas con tu boca a Yeshua por Adón y crees en tu corazón que Elohim le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando decimos Adón, significa que Señor, Maestro, Gobernante y Jefe. Capítulo 2 y versículo 8 dice: de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Betel significa casa de Elohim, casa del poderoso. La palabra casa puede significar dos cosas. Número 1, núcleo familiar, y número 2, lugar de habitación. Y en este caso Betel simboliza tanto la familia de Elohim como el templo de Elohim. Y no podemos quedarnos solamente en la experiencia de Shehem y Moré, que representa la conversión al Elohim de Israel por medio de Yeshua HaMashiach y la aceptación de la Torah dada por Moshe y explicada por el Mashiach. Dice al oriente de Betel. Las entradas al santuario y al templo siempre están hacia el oriente. Así que Abraham se puso en el lugar que simboliza la entrada a la misma presencia del poderoso. Plantó su tienda. La Torah no dice que Abraham plantó su tienda en Shehem, pero aquí en Betel sí. Es un lugar donde hay que plantar la tienda. Es un lugar donde hay que afirmar su estancia. Así que tenemos que hacernos ¿qué? Ser miembros de una colectividad de personas que creen igual que nosotros y que son fieles a esta comunidad y que tienen el mismo pensamiento. Dice allí, edificó allí un altar a Yahweh. Este altar representa la entrega total al poderoso dentro de un contexto colectivo en la congregación de los creyentes en la casa del poderoso. Esto nos recuerda también que el lugar de muerte del Mashiach, que seguramente ocurrió delante de la entrada del Mishkan del Eterno,
en uno de los árboles que hay en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Invocó el nombre del Eterno, del poderoso, de Yahweh. Invocar el nombre no significa solamente tomarlo en los labios, sino dar a conocer al mundo entero que eres el único Elohim. Después de haber estado en Mesopotamia y luego en Egipto, Abraham toma sobre sus hombros la tarea de hacer conocer el nombre del poderoso al mundo entero. ¿Para qué? Para que supieran que eres el único Elohim verdadero. Acordémonos, ¿verdad?, que él estaba viviendo en un lugar donde eran paganos y la idolatría era rampante en aquellos tiempos. La gente era idólatra. O sea que si usted entonces iba como él fue, no creyendo en un solo Elohim, ¿qué iba a pasar allí? ¿O qué estaba pasando? ¿Qué pasaría? Que entonces él iba a ser ¿qué? Perseguido. Iban a querer matarlo porque él quería venir a cambiar ¿qué? A cambiar todo lo que ellos habían desde tanto tiempo, ¿verdad? Porque el pueblo se corrompió inmediatamente. Después de lo de Noah, se corrompieron y fueron idólatras. Entonces en Yohanan 17:3 está escrito: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yahshua el Mashiach, a quien me has enviado. Ahí Yahshua no está diciendo que me adoren a mí, al único Elohim verdadero que vine a morir clavado en la estaca de ejecución. Él está diciendo que la vida eterna está en que reconozcamos, que Yahweh es el único y verdadero, y que reconozcamos a su hijo Yahshua Mashiach como ¿quién? Como su hijo. ¿A quién? A quien ha enviado. Porque dice, y a Yahshua el Mashiach, a quien has enviado. Fíjense cómo él mismo lo transmite, como él mismo lo dice, que te conozcan a ti, al único, al soberano, al poderoso. O sea que él no se dio todo el caché para él. Él no dijo, no, tienen que amarme a mí porque yo fui el que llegué. No, tienen que amar al Padre, porque eres el que da la vida eterna. Capítulo 2 y versículo 10 dice: y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Mucha gente ha criticado esto, y mucha gente dice, pero ¿por qué bajó a Egipto? ¿Pero por qué también Isaac bajó a Egipto? ¿Pero por qué Jacob bajó a Egipto? Los patriarcas bajaron a Egipto. Cuando sobreviene el hambre en la tierra de Canaán, Abraham se dirige a Egipto para evitar la calamitosa situación que ésta provoca. Según Abarbanel, él dice que el precepto divino consistía en habitar la tierra de Canaán, lo que no implicaba la prohibición a trasladarse a la tierra de Egipto por alguna necesidad, ya que él se dirigió a ese país no para establecer su morada allí, sino ¿para qué? Para peregrinar. O sea que Yahweh busca la intención de la persona y no solamente sus acciones. Y además los preceptos divinos están condicionados, pues el hombre deberá cumplirlos para vivir con ellos y no para morir por ellos. Y el hambre es ¿qué? Es un peligro gravísimo. Usted 2 días, 3 días sin comer para que usted vea lo que usted es capaz de hacer. Entonces, es insoportable. Y por eso Abraham entendió que sería bueno a los ojos de Yahweh salvar su ser de la calamidad que es el hambre. O sea, él no bajó allí porque él quiso ir a establecerse. Él bajó allí porque tenía una necesidad y porque tenía hambre. El capítulo 2 y versículo 13 dice: di, te lo ruego, que eres mi hermana, para que sea bien para mí por tu causa, y permaneceré con vida gracias a ti. No sería consecuente con el lugar del Tanán juzgar a una persona que actúa bajo estado de necesidad extrema y soportando presiones intolerables. Vamos a hablar diferente en esta forma, ¿verdad? Es decir, que el hombre coaccionado está exento por Yahweh. De cualquier manera, si quisiéramos remitirnos a una interpretación literal del texto, realmente Sarai
era media hermana de Abraham. ¿Según qué? Bereshit capítulo 20 y versículo 12. Él no estaba mintiendo. Ella era media hermana. Y en otro orden de cosas, la verdad es que todo este proyecto de Abraham fracasará. Él no podrá vivir en Egipto en quietud y va a ser expulsado del país casi de inmediato. El mensaje de la Torah aquí es que solo a Yahweh pertenece el conocimiento y Él establece los hechos según Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Lo que no libera al ser humano de actuar para salvar su vida y la de su prójimo. Y creemos que ese ha sido, ¿verdad?, la intención de Abraham al decir, para que sea bien para mí, por tu causa, y permaneceré con vida gracias a ti. ¿Cuántos entienden eso? Capítulo 13, versículo 3 al 4. Y anduvo en su jornada desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Y allí Abraham invocó el nombre del Poderoso. Después de haber estado en Egipto, Abraham volvió al mismo lugar donde había estado antes y donde había invocado el nombre de Abba por primera vez en la tierra, a la entrada de la casa de Elohim. Egipto simboliza el sistema de este mundo de tinieblas. Y esto nos indica que si uno se desvía y sale fuera del lugar del llamado y de las promesas, hay que volver del mundo a la familia y a la casa del Poderoso. Cuando Abraham había dejado atrás los dioses de sus padres en Mesopotamia, proclamó el nombre de Elohim en Betel, y cuando volvió de Egipto, volvió a proclamar el nombre de Abba en el mismo lugar. Betel se convirtió así en ¿qué? En un centro de proclamación del monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? Que creen en un solo Elohim, en un solo Dios. ¿Y por encima de qué? Por encima de los falsos dioses, dioses de aquel momento que eran ¿qué? De Babilonia y de Egipto. En el capítulo 3 y versículo 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Lot no andaba con Yahweh. Su riqueza dependía de su relación con el hombre y por eso al final perdió todo. Capítulo 3 y versículo 11 dice, y escogió Lot parásito del valle del Jardín, y viajó Lot desde el oriente, así se separaron el uno del otro. Está escrito que Lot escogió para sí, pensaba en sí mismo, ¿verdad? Se separa no solo de Abraham, sino de lo que él representaba, lo cual le llevó finalmente ¿a qué? A la ruina. El hombre puede hacer dos cosas en la vida. Puede ser como Abraham o como Lot, servir al poderoso o servir al dinero. ¿Cuál escogerías tú? Capítulo 13, versículo 14 al 15. Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Cuando finalmente cumplió la orden separándose de su familia, vino una gran revelación. Abba no le había hablado a Abraham desde que él salió ¿con quién? Con su sobrino. Una vez que su sobrino se separa de él, entonces que llega ¿qué? La revelación de Abba a su vida. Capítulo 3 y versículo 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. El primer tipo de descendencia del cual se habla es el polvo de la tierra, el cual representa a los hijos naturales de Abraham, que poblarán la tierra prometida. Y mire que pelea hoy en día por esa tierra, tierra que le pertenece a Israel. Capítulo 3 y versículo 17, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. La visión celestial expresada en una acción práctica traerá finalmente su cumplimiento al mundo físico. La fe viene por el oír, pero se activa por las obras. La gente dice, sí, yo tengo fe,
Porque el texto dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero te quedas sentado. La fe viene. Claro que la fe viene por el oír. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se activa la fe? Por las obras. Por el movimiento. No, yo tengo fe que yo me voy a ganar 1 millón de pesos. Ponte a trabajar para que tú veas cómo te llega el 1 millón de pesos. Capítulo 3 y versículo 18 dice: entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el planicie de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahweh. Según Rashi, Mamre es el nombre de una persona. Capítulo 14 y 24. El nombre Mamre significa vigor, firmeza y grosura. Hebrón significa asociación y unión. Y Hebrón es el lugar donde Adán y Java fueron sepultados según la tradición. Y aquí Abraham edificó su tercer altar. Y este altar representa el poder de la resurrección en unión con el poderoso. Y aquí fueron sepultados todos los patriarcas. Y desde aquí el poderoso resucitará sus cuerpos para encontrarse con el Mashiach en los aires en su segunda venida. Amén. Shabbat shalom.